Bueno, bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar principalmente sobre la medicina alternativa en la actualidad. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y agradecemos su sintonía en este espacio. Vamos a hablar sobre qué, sobre la medicina alternativa colombiana. Bueno, Mariana, Miguel, Johan, cuéntenme. Hola Camilo, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, quédense todos con nosotros para que se enteren de lo que les queremos compartir el día de hoy. Queremos abordar nuestra medicina tradicional para entender un poco sobre cómo ha sido el rumbo de la medicina a lo largo de la historia, o sea, la base de todo esto. Pero también, Miguel, específicamente sobre la medicina que se tomaba una persona cuando tenía síntomas respiratorios, en comparación a los tiempos de hoy que es muy diferente. Antes, queremos hablarles sobre algunos conceptos que son de suma importancia para que se conecten con esta charla y entendamos más o menos cómo es la base de esto. Así es, Joan. Pues para comenzar a abordar un poquito este tema de la medicina tradicional, me parece importante que hablemos sobre la seguridad cultural. Recordemos un poco que se refiere al espacio social, emocional, espiritual y físicamente seguro que podemos crear para que las personas sientan que no hay rechazo o que no hay agresiones hacia su identidad cultural ni hacia quienes son. Bueno, ya que estamos aclarando conceptos, entonces es necesario también hablar sobre la diferencia entre la medicina tradicional y la medicina alternativa. La tradicional, entonces nos referimos a costumbres que han sido pasadas de generación en generación y que se han ido adoptando de manera empírica, de manera de ensayo y error, mientras que en la alternativa son aquellas prácticas que aseguran tener efectos sanadores pero que no cuentan realmente con base científica y su efectividad no ha sido probada más allá que la del efecto placebo. La medicina alternativa puede que tenga una base en la medicina tradicional, pero no son excluyentes. Excelente, Miguel, habernos aclarado esos conceptos, pero me parece muy importante en esta conversación tener en cuenta un concepto, Miguel: la cultura en el ser humano. Linton, en 1968, descrito por Mercier, nos ofrece una definición que sintetiza que la cultura es una agrupación entre los conocimientos y actitudes y modelos habituales que tienen en común una comunidad y que se transmiten en los miembros de su sociedad. Y tenemos que tener en cuenta eso para mirar cómo piensan estas culturas y cómo entienden la lógica de los diferentes fenómenos. Bueno, eso me parece muy importante lo que mencionan ustedes tres, me parece que son conceptos claros y importantes que tenemos que tener en cuenta para poder entender todos estos temas. Pero bueno, creo que es hora de que entremos en materia. Hoy tenemos una invitada muy especial que será el pilar de esta entrevista y nos viene a contar sobre su cercanía y experiencia con la medicina tradicional. Además hay que mencionar que es una próxima médica de la Universidad de La Sabana. Y Camilo, no solamente eso, es también tener en cuenta que esta estudiante nos va a permitir una perspectiva distinta. Entonces, señorita Guadalupe, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Hola Joan, bien, muchas gracias por la invitación a este espacio en donde les quiero contar sobre mi experiencia con la medicina tradicional a través de los años de mi carrera. Bueno, Guadalupe, entonces cuéntanos para ti qué es la medicina tradicional. Bueno, Miguel, básicamente la medicina tradicional para mí son esas costumbres con las que hemos crecido, no solamente nosotros, sino en tribus y también en las familias, unas costumbres diferentes en cuanto a cómo tratar las enfermedades. Guadalupe, muchas gracias por tus palabras. Creo que es muy acertado lo que nos dices y es muy importante entender primero que todo eso. Pero bueno, quería hacerte otra pregunta. ¿Qué medicina o qué experiencia personal tienes tú con estas costumbres tradicionales cuando eras una niña, cuando tenías algún resfriado o tos o alguna cosa? Y queríamos saber si esto te hacía sentir mejor. Bueno, Camilo, respecto a cuando tenía algún resfriado o tos, mis abuelas cuando estaba chiquita pues utilizaban remedios caseros que eran con limón, con naranja, con miel y se hacía como una infusión, se tomaba caliente y pues este era un remedio que siempre se ha utilizado para la tos. También yo pues vengo de una ciudad que es de Villavicencio, donde estas costumbres digamos que son muy fuertes, no solamente para la tos sino también para otras entidades que se dan, que son como cuando los niños se descuajan, que hay que rezarles y hay que ponerles unas valletillas
Realmente los médicos no entendemos fisiopatológicamente cómo puede curarse un niño de tener diarrea, vómito, con un res o cubriéndolo con una valletilla, pero realmente funciona y lo he podido ver en muchas ocasiones. Qué interesante eso que menciona nuestra invitada Camilo, porque pues nosotros también hemos vivido eso en nuestra cultura en el día a día y es increíble que cosas tan simples y tan sencillas adquieran y ayuden tanto a los pacientes. Bueno, sigamos entonces con más preguntas. Yo quiero preguntarte, Guadalupe, ¿tú cómo crees que se puede relacionar la medicina tradicional con la medicina actual, que nos va a tocar ejercer a nosotros? Bueno, Mariana, yo creo que para esto es muy importante tener en cuenta que la medicina en general puede tener, digamos que las dos partes, la tradicional y pues lo actual. Muy importante como un pilar a tener en cuenta es que tenemos que respetar las tradiciones de nuestros pacientes, que muchas veces ellos van a llegar a las consultas diciendo que no van a tomar ciertos medicamentos porque ciertas matas o otro tipo de medicamentos que ellos fabrican o crean van a ser la solución. Entonces yo siento que en esos momentos y en esos casos específicos nosotros podemos llegar a como que hablarlos con ellos para que entiendan la importancia de tomar un fármaco como lo conocemos en una medicina actual y que obviamente también pueden hacer sus costumbres que seguramente los van a ayudar porque pues también siento que tiene una parte muy espiritual que les termina ayudando. Igual me parece muy interesante esto y qué bueno que nos cuentes sobre estas experiencias personales. También estoy de acuerdo contigo que uno puede utilizar este tipo de medicina tradicional y la medicina actual en simultáneo, me parece que es algo importante. Pero bueno, también quería preguntarte si tú utilizarías este tipo de medicinas en tus pacientes, ¿les recomendarías utilizarlas? Bueno, realmente yo creo, Camilo, que tanto como formular, no sé, un acetaminofén, formular que hagan este tipo de, no sé, medicamentos que ellos fabrican, digamos como para la tos, tomes este jugo de naranja con limón, siento que eso no mandaría una indicación directa, pero sí estaría abierta a hablar las opciones que ellos tienen con las opciones que yo planteo, entonces siento que sería un tratamiento de parte y parte que finalmente termine ayudando al paciente, que es lo que nosotros estamos buscando, y que el paciente se sienta cómodo y no sienta que sus creencias y que lo que ha funcionado toda su vida pues está viendo rechazado por nuestras creencias y pues la medicina basada en la evidencia que nosotros tenemos hoy en día. Listo, Guadalupe. Y una duda, pues que quizás tú puedes saber un poco más que nosotros ya que estás a punto de graduarte. ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros, pues como médicos en formación, para poder darle valor a los remedios tradicionales dentro de la medicina actual que vamos a ejercer? Bueno, Miguel, como les estaba diciendo, yo siento que lo principal y más importante es respetar que pues no todos somos iguales y por ende ciertas personas tienen esas creencias como muy definidas y muy marcadas. Que el simple hecho de consultar a un médico, que no sea un chamán, que no sea alguien de esa misma medicina tradicional, pues ya los está haciendo salir de su zona de confort. Entonces, lo más importante yo diría es respetar esas creencias, no hacerlo sentir que eso no sirve porque no tiene evidencia, porque no hay estudios como muchas cosas sí tienen hoy en día. Entonces siento que tienen como médicos generales o si en algún momento se llegan a especializar, darle la importancia que ellos quieren que nosotros les demos y seguramente va a funcionar porque, como les decía también, siento que hay una parte como espiritual muy importante en este tipo de remedios caseros que ellos hacen que no sé la explicación realmente, creo que no la tiene, pero terminan funcionando. Entonces es muy importante de tener en cuenta. Bueno, perfecto, muchísimas gracias Guadalupe en verdad por todos sus aportes, creo que ha sido muy importante, te agradecemos demasiado este espacio que nos brindas y creo que es importante recalcar que nos queda muy claro la medicina tradicional y su importancia y la relación que tiene con la seguridad cultural. Esto nos impulsa, digamos que a saber y entender todo este tipo de tradiciones y cuáles son sus usos y que debemos siempre respetar y ser empáticos para ser unos grandes profesionales en la salud. Creo que esto nos puede servir a todos también en nuestra vida y en nuestra práctica clínica
Y pues nada, no siendo más, les agradecemos por estar presentes, por conectarse con nosotros y esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Un feliz día.